Buenas tardes, hoy estamos acá desde la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, ubicada en Trejos, Montealegre. Mi nombre es Raquel Jiménez, voy a ser su moderadora el día de hoy. Hoy estamos con un invitado muy especial, él se llama Andrés Pacheco, es abogado, notario, especialista en Derecho Inmobiliario, tiene una maestría en Administración de empresas. Okay. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu tiempo. Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista donde queremos conocerte, queremos saber, vamos a empezar como quién es Andrés Pacheco, ¿verdad? Que nos contes un poquito dónde nació, dónde vivís, todas estas cositas. Muchas gracias, Raquel, y bueno, muy agradecido con la invitación y por estar con ustedes hoy aquí en la cámara y en este espacio. Como decía, sí, yo me llamo Andrés Pacheco, soy costarricense, nací y crecí en San José, aunque ya durante varios años he tenido la oportunidad de vivir y trabajar entre San José y Guanacaste. Siempre he sentido una gran admiración por Costa Rica y por el potencial que tiene como destino para vivir, para invertir, para hacer negocios. Como decía, soy abogado especializado en Derecho Inmobiliario y además saqué una maestría en Administración de Negocios, un MBA. Y mi interés por el sector inmobiliario realmente empezó desde hace mucho tiempo, en los primeros años de mi carrera, incluso cuando todavía estaba cursando la universidad. Cuando empecé a participar en transacciones de compra y venta de propiedades, y me llamó mucho la atención sobre todo que de cada transacción o en cada operación existe una historia diferente, ¿verdad? Hay una familia detrás comprando su primera casa o su segunda casa, una pareja construyendo su retiro, un inversionista extranjero apostando por el país, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que más me llamó la atención, de poder lidiar y ayudar a llevar esos objetivos o esos sueños de esas personas a la realidad. Y con el tiempo entendí obviamente que el componente legal es fundamental, pero que también la experiencia de compra podía ser muchísimo mejor para todas las partes involucradas. Entonces de ahí un poquito cómo hemos ido evolucionando estos años. Andrés, bueno, ahí leí que sos experto o te especializaste más en la parte de los cierres de venta. Y algunas veces la gente cree que ya cuando se firma una opción de compra-venta, ya está listo, ¿verdad? Ya casi que está cerrado el negocio. Sí. Y cuando más bien ahí apenas está empezando, ¿verdad? Toda una experiencia, ¿verdad? Que lleva la negociación. ¿Cuál crees que sea el error más común que se comete, digamos, más frecuente en los procesos de cierre? Yo creo que justamente ese que dijiste, ¿verdad? Creer que el negocio está finalizado cuando se firma una opción, cuando al final es todo lo contrario. Ahí realmente lo que estás es empezando, yo diría que la etapa más delicada del proceso, porque es donde aparecen todos los temas que tenés que revisar, ¿verdad? Registrales, temas corporativos, temas financieros, operativos, municipales, ¿verdad? Tenés que ir a diferentes instituciones y a diferentes lugares para corroborar que la propiedad esté en condiciones de ser traspasada. Yo creo que muchas veces las partes se enfocan demasiado en negociar los términos comerciales y las condiciones, pero no dedican el suficiente tiempo a planificar realmente cómo se va a ejecutar esa operación y a hacer una debida diligencia adecuada que los proteja. Entonces sí, yo te diría que tal vez ese es el principal error, tal vez más común que se ve y que uno tiene que explicárselo claramente a los clientes, porque los cierres exitosos normalmente no son aquellos que tienen menos problemas, sino los que tienen una mejor coordinación. Entonces creo que todo va un poquito de la mano y los asesores que participan tienen que tener esto claro para que así todos estemos en la misma sintonía. Totalmente, la comunicación súper importante. En lo que vi también, veo que te especializaste con temas de inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que más te sorprende sea para bien o para mal, cuando un inversionista extranjero compra una propiedad aquí en Costa Rica? Sí, nosotros trabajamos obviamente con
clientes tanto nacionales como internacionales. Sí te diría que una de las partes más gratificantes de mi trabajo es ver nuestro país desde los ojos de un extranjero, porque creo que ahí realmente agarramos perspectiva del país que tenemos y en el que vivimos. Para bien, te diría que les sorprende lo accesible que es Costa Rica para invertir y adquirir propiedades. Nuestro sistema registral es sólido, la verdad es que brinda bastante seguridad jurídica si lo comparas incluso con otros sistemas de la región. Para mal, les sorprende a veces la burocracia, ¿verdad? Que hay en diferentes instituciones o en las partes del proceso, ¿verdad? A veces algunos temas un poco repetitivos. También a veces se sorprenden de que el proceso dependa tanto de esfuerzos manuales de los asesores, ¿verdad? Entonces tenés correos, tenés llamadas, tenés WhatsApp y entonces a veces ellos, siento que esta experiencia los enreda o hace que se fragmente mucho el entendimiento que puedan llegar a tener del proceso. Entonces te diría que por ahí, digamos, esas son las dos cosas que creo que de las cuales más se sorprenden. Ok, de los problemas más comunes que ves en las transacciones, cuando una transacción parece que está completamente segura, ¿qué te parece que sea un error muy común? Yo creo que el problema principal es la falta de información temprana. Muchas veces no son ni siquiera problemas graves los que pueden terminar haciendo que una transacción se caiga, sino es descubrirlos demasiado tarde, porque entonces ahí tal vez ya las personas pierden confianza o les gana la ansiedad o la incertidumbre. Pueden ser problemas súper sencillos de solucionar, no sé, que una sociedad no está al día con sus obligaciones, que un poder está vencido, que tiene algún impuesto pendiente. Esos son temas que realmente si los revisas y los detectas, puedes solucionarlos bastante rápido. Entonces, mientras antes se identifiquen y se puedan corregir, yo creo que eso es lo más fácil de resolver y así evitar que el negocio se termine cayendo. Ok. Sabemos que estás trabajando mucho en mezclar lo que es la tecnología con el derecho inmobiliario. Entonces, has dicho que muchos de los procesos de un cierre todavía tienen métodos muy tradicionales para lograrse. Entonces, ¿qué cosas crees vos que pueden ya estar como obsoletas en un proceso de cierre? Sí, yo creo que en Costa Rica tenemos súper buenos profesionales, con personas con mucho conocimiento. Yo creo que lo que está obsoleto es la forma en la que coordinamos el manejo de la información durante el proceso de cierre. Todavía tenemos transacciones que pueden ser muy complejas, otras que pueden ser muy sencillas, pero todas se manejan de la misma forma a como se han hecho en los últimos 15 o 20 años, ¿verdad? Que es a través de cadenas de correos súper largas, donde se repite la información porque alguien manda un documento aquí, 5 correos más arriba alguien lo vuelve a pedir y entonces lo tienen que volver a mandar. En esas cadenas participa mucha gente, entonces, ¿verdad? No sabes si todo el mundo está al mismo ritmo o todos están en la misma sintonía. Tenés a veces grupos de WhatsApp que hacen, pero algunas personas no están, ¿verdad? Entonces, después otras personas que les gusta llamar. Entonces, la información existe, pero está muy fragmentada. Ese es el principal problema que yo le veo. Entonces, nosotros pensamos que la tecnología hoy realmente te permite centralizar la comunicación y hacer que todas estemos conectados en una misma interfase, con una misma visibilidad, con transparencia, y que así todos estemos en la misma línea o en la misma página, sin tener que esforzarnos demasiado porque todos lleguemos a ese punto, ¿verdad? Que a veces eso es lo que yo creo que pasa hoy en día, sino que una persona habla conmigo, pero después yo tengo que hablar con la otra y después ellas dos se tienen que hablar. Entonces, de alguna forma, lograr que todos estemos en el mismo grupo y viendo la misma información es el reto que yo creo que tenemos que alcanzar. Ok, entonces de ahí nace la idea de crear PVP, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco qué es PVP? Sí, People Buying Properties o PBP, como le decimos para cortarlo un poquito, nació después de haber participado en múltiples transacciones inmobiliarias y observar este mismo patrón que estamos comentando. Hay compradores que no saben lo que está pasando, corredores invirtiendo tiempo
persiguiendo actualizaciones, ya sea de abogados, de ingenieros, de arquitectos, demás. Abogados que están administrando procesos de forma manual, entonces yo tengo que hablar con vos una cosa y después tengo que hablarlo de la misma cosa con otra persona, pero por otro medio. Desarrolladores que lo que quieren es brindar una mejor experiencia para sus clientes y sus compradores y lograr hacer cierres más rápidos. Viendo todo esto, esta realidad en la cual incluso nosotros estábamos envueltos, fue donde nos preguntamos por qué los cierres inmobiliarios se siguen manejando igual hoy en el 2026 a como se hacían hace 15, 20 años. O sea, no tiene sentido cuando todos yo creo que estamos inmersos en tanta tecnología. Y de ahí fue un poco donde surgió la idea de crear People Buying Properties, que es una oficina 100% enfocada para compradores, en brindar un servicio estilo concierge para los compradores. Y hacemos esto a través de una plataforma tecnológica que permite que todas las personas que forman parte de una transacción tengan acceso y puedan visualizar en tiempo real los avances del proceso, puedan estar al tanto de todo el progreso, las etapas. Y esto no solo hace que las personas estén más cómodas, sino que hace que todos entiendan qué problemas hay y cuál es el siguiente paso y cómo lo vamos a resolver. Entonces, así es como nosotros creemos que brindamos una mejor experiencia a los clientes, obviamente, pero también a nuestros socios, que en este caso son corredores o desarrolladores, para que todos estemos conectados y el cierre tenga menos posibilidades de caerse. Entonces, te diría que es una combinación de tecnología, de metodología y de experiencia legal lo que nos permite hacer este producto y llevar los cierres con mayor transparencia y seguridad. Viendo como toda esta información, yo en base a mi experiencia como corredora, yo muchas veces veo que el cliente comprador generalmente tiene una edad ya, ¿verdad? Gente como un poco más adulta, mayor, no adultos mayores, pero son más adultos, digamos, sí. 40 en adelante, son como los compradores, inversionistas o las personas que están haciendo compras, que están acostumbrados a esos métodos tradicionales, ¿verdad? ¿Cómo es que han reaccionado a toda esta inclusión de la tecnología para cómo has visto a tus clientes o tus experiencias? Sí, vieras que súper bien. Nosotros, la plataforma, nosotros realmente lo que hicimos fue crear una plataforma propia de People Buying Properties y la desarrollamos pensando justamente en cuál iba a ser la audiencia que iba a utilizar esta herramienta. Entonces la hicimos lo más user-friendly y amigable posible, pensando en personas que tal vez no son muy tecnológicas, que sobre todo no entienden el proceso, porque tal vez para vos y para mí, que vos como corredor y yo como abogado, pues entendemos un poco la línea que sigue el proceso, pero si te pones en los zapatos de una persona que nunca en su vida ha participado en un proceso de estos, o incluso alguien, voy más allá, una persona extranjera que tal vez ni siquiera habla español, ¿verdad? Tenés como que hacérselo lo más fácil posible, porque lo que queremos es que esa persona entienda el proceso y entonces se sienta cómodo y sepa hacia dónde vamos. La realidad es que los cierres que estamos manejando a través de la plataforma de momento han sido un éxito en el sentido de que los clientes se sienten súper acompañados, y la plataforma en sí no es tan fácil de usar que muy pocas veces nos han hecho preguntas de ¿y aquí qué información veo? ¿Y aquí qué tal? Sino que todo está bastante claro y pensado justamente para que las personas lo entiendan casi que de forma orgánica cuando la entran a ver por primera vez. Igual nosotros cada vez que recibimos a un cliente nuevo tenemos una llamada con ese cliente, ¿verdad? Una reunión en donde le explicamos un poco cómo funciona el proceso y le hacemos un onboarding a la plataforma, donde se la enseñamos y le explicamos a dónde puede ver la información de sus transacciones, a dónde puede ver ciertos documentos importantes, ¿verdad? Y entonces así ya ellos pues se manejan mucho más fácil y ya casi que te diría que después de esa primera reunión ya se manejan solitos y entienden, reciben notificaciones, entonces también saben a dónde ver, porque lo que se te notifica viene con un botón que te lleva directamente a esa notificación. Entonces, ¿verdad? La idea es hacerlo lo más interactivo y lo más sencillo posible para que ellos lo entiendan y lo puedan usar de forma cómoda. Súper bien. Bueno, a mí me encantan los cierres. Yo soy muy buena en cierres, de hecho.
Y yo siento que esta es como la parte más tensa de todo la transacción. La parte más tensa es el cierre. O sea, ahí llegamos como ahí es donde tienen que haber intermediarios, ahí es donde tiene que haber alguien que regule las ansiedades de las personas, ahí es donde yo siento que nosotros, los corredores, hacemos un trabajo muy importante también, sí, de mantener como el avión a flote, ¿verdad? Pero siempre hay errores, siempre hay cosas que suceden. Vos, en base a tu experiencia y ya todas las negociaciones o cierres que has llevado, ¿qué crees que podría ser una información que tal vez el cliente debería recibir y no recibe de parte de las partes que deberían de informarle como para que esté tranquilo? ¿Qué te parece que sea? Sí, de acuerdo con vos. Yo creo que esa es una tarea importantísima que tenemos los asesores que participamos en estos procesos. Yo te diría que no necesariamente es más información, sino que lo que se necesita es información más clara y, como decíamos antes, en buen tiempo. Entre más temprano, mejor, porque eso te da más margen de reacción y para solucionar cualquier asunto. Yo creo que la mayoría de los clientes lo que quieren saber son 3 cosas puntuales, que es ¿dónde estamos?, ¿qué sigue? ¿Y existe algún problema? Mientras vos tengas claras estas 3 preguntas y se las puedas responder y estarle dando constante actualizaciones sobre esto, yo creo que el cliente va a estar tranquilo y se va a sentir cómodo trabajando con vos, porque al final tal vez el tecnicismo a la mayoría de los clientes no es lo que les preocupa, sino que para eso estás vos, para ¿verdad?, revisar esos tecnicismos y filtrarle la información de una forma en la que él la entienda y pueda decidir si es una buena oportunidad o si el cierre realmente no está a sus expectativas y no es bueno seguir. Entonces nosotros siempre tratamos como de tener esas 3 preguntas enfrente y estárselas respondiendo, dándole actualizaciones para que él se sienta tranquilo durante el proceso. Okay. Ahora, bueno, todo el mundo habla ahora de lo que es IA, inteligencia artificial, de incluir la inteligencia artificial en los procesos y estamos en eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees que impacta el proceso inmobiliario la inteligencia artificial? Sí, yo creo que la inteligencia artificial definitivamente puede ayudar muchísimo a organizar información, ¿verdad?, a detectar inconsistencias en el proceso, a generar reportes, y también a mantener informados a los clientes, ¿verdad? Y hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacer esto. Yo creo que se puede conseguir también eliminar ciertas tareas que son repetitivas o tal vez muy manuales con la inteligencia artificial, y esto al final lo que te termina ayudando es a optimizar el tiempo que invertimos los asesores que trabajamos en este tipo de operaciones. No creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar ni a los corredores ni a los abogados. Creo que va a ayudarlos más bien a optimizar sus tareas, pero las decisiones importantes van a seguir requiriendo del criterio humano y de la experiencia y de las relaciones de confianza que se han ido generando, llevando, ¿verdad?, múltiples transacciones de este estilo. Entonces no lo veo como una amenaza, sino más bien como una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo. Totalmente, de hecho lo hemos estado hablando ya en varias ocasiones, que es un apoyo para nosotros definitivamente para agilizar procesos, pero ese calor humano y esa confianza que genera una persona sobre la otra, yo creo que eso nos va a ser insustituible. Totalmente. Ahora, ¿tenés alguna experiencia de algún cierre de venta o de alguna transacción así que sea memorable, que digas que particular y que nos quieras contar? Tengo muchas que han sido situaciones interesantes. Tal vez las más memorables son aquellos cierres en los que uno llegó a pensar que no iba a pasar, porque no sé, la situación se llegó a complicar de alguna forma, ya sea por un tema de la persona que la estaba vendiendo, de la sociedad, de la propiedad en sí, ¿verdad? Entonces llega y hay algún momento como de rush, en el sentido de que tenés que resolver, ¿verdad? Y tenés que buscar a qué personas te pueden ayudar a resolver ese problema en específico.
Entonces, sí, no sé, o sea, puedo pensar en temas corporativos complejos o algún tema en el que se hayan visto envuelto alguna sucesión o algo así, situaciones tal vez inesperadas, o una contraparte que sea, ¿verdad?, que tenga algún carácter que de la nada es tal vez un poco inmanejable. Y eso al final lo que genera es una necesidad de colaboración entre las partes que están involucradas para lograr resolver ese problema y respetando y obviamente salvaguardando los intereses de cada una de las partes, llegar a una solución que a todo el mundo le sirva. Entonces, no te quiero decir así como una en específico, pero sí pasa mucho en estos procesos que pueden haber giros inesperados y tenés que estar muy en sintonía con las personas con las que estás trabajando para poder maniobrar y solucionarlos de la mejor manera posible y haciendo que todas las partes se sientan cómodos con esa solución para poder seguir adelante. Es muy importante también, creo que la disposición de las partes. Cuando las dos partes, el que quiere vender y el que quiere comprar, están en sintonía, no hay nada que bote esos negocios. O sea, yo lo he visto, yo digo, y han esperado, yo he visto negocios que han esperado 2 años para solucionar un proceso y se cierra. Pero las partes tienen que quererlo. A mí mi papá siempre me decía una frase pequeñito que me ha quedado guardada y la tengo muy presente en casi que todas las situaciones de mi vida, que es que para que un río sea río, tiene que tocar las dos aceras. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que tener ese sentido de colaboración, ¿verdad? Y no todo va a ser como yo quiero, sino que esto depende de que las dos partes nos logremos poner de acuerdo y eso entonces es un poco lo que decías vos, de que tienes que entender los intereses de tu contraparte para poder entonces dar y recibir y ceder y así encontrar una solución que a las dos les sirva y poder cerrar el negocio. Hay negociaciones, como lo estamos hablando, que se complican al final y que tal vez vos, porque nos ha tocado que un abogado da una recomendación a su cliente y definitivamente el negocio no se da porque el abogado dio la recomendación. ¿Te ha tocado tener que hacer eso, de darle una recomendación a un cliente y decirle, no, este negocio no va porque no, y votar todo ya al final de la transacción? Sí, sí me ha tocado, y aunque parezca contradictorio, creo que es una de las responsabilidades más importantes de cualquier asesor, ¿verdad? Al final nuestro trabajo y nuestro objetivo no es cerrar transacciones a toda costa. Nuestro trabajo realmente es ayudar a los clientes a tomar buenas decisiones, y entonces ahí es donde tenemos que ser profesionales y poner a prueba nuestros conocimientos para darle al cliente nuestra mejor recomendación. En algunas recomendaciones muy puntuales, porque siempre obviamente lo que nosotros queremos es que el negocio se cierre, y siempre que le veamos alguna viabilidad o posibilidad, pues vamos a explorar todas las opciones, y ahí es donde con el equipo tenés que sentarte y tratar de pensar afuera de la caja, ¿verdad? Y encontrar soluciones que tal vez sea un camino más largo, pero bueno, es una solución que mantiene a tu cliente protegido y que puede hacer que el negocio se cierre. Entonces, una vez que exploraste todas esas opciones, si realmente no hay forma de hacer que el negocio se cierre, sí hemos recomendado no continuar, porque los riesgos, ¿verdad?, superaban en ese caso los beneficios, o porque la propiedad no cumplía con los requisitos o las condiciones que quería el comprador. Y es curioso porque esas conversaciones suelen generar mucha confianza en los clientes. Los clientes realmente al final lo terminan apreciando mucho, y esos mismos clientes a veces, cuando no se han cerrado esas operaciones, terminan volviendo cuando tienen otra propiedad o tienen otro negocio, y los puedes ayudar desde otra forma, y al final terminas haciendo un negocio con ellos que no era el primero, pero que por haber sido transparente y profesional y haberle dado tu recomendación sincera, el cliente lo aprecia y termina queriendo trabajar con vos en algún otro negocio. Así es. Si fueras un inversionista extranjero, ¿a dónde pondrías tu dinero y a dónde no lo pondrías? Qué buena pregunta. Yo creo que Costa Rica sigue siendo un increíble lugar para invertir, ofrece oportunidades extraordinarias. A mí personalmente me gusta mucho Guanacaste, por su consolidación internacional, su prestigio y el crecimiento sostenido que ha habido en la mayoría de sus zonas.
Entonces yo te diría que en Guanacaste, ahí tendría que ponerme a ver exactamente a dónde, pero para mí esa provincia es especial. También veo oportunidades interesantes en otras zonas, obviamente, que están entrando en nuevas etapas tal vez de desarrollo, de infraestructura. La zona sur del Pacífico, por ejemplo, es una zona que también siento que es espectacular y que ha empezado a tener un alce en inversión. Pero más que enfocarme en dónde invertiría, tal vez en lo que me enfocaría es en hacer un estudio de debida diligencia completo, robusto, técnico y adecuado antes de hacer cualquier inversión, ¿verdad? Porque una buena propiedad en una ubicación, tal vez por así decirlo, secundaria en el mercado, puede ser mejor que una propiedad ubicada en la ubicación más premium del mercado, ¿verdad? Entonces, creo que ahí depende mucho del comprador y de lo que esté buscando. Ok. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas rápidas. ¿Playa o montaña? Playa. ¿San José o Guanacaste? Y las dos, es que San José es donde nací y crecí y tengo a toda mi familia y Guanacaste es donde más he trabajado profesionalmente y donde me gusta vacacionar. Pero bueno, para decirte una, te digo Guanacaste. ¿Firma física o firma digital? Digital. Digital. ¿Un corredor experimentado o tecnología avanzada? Un corredor experimentado apoyado por tecnología avanzada. Muy bien. ¿Comprar para vivir o comprar para invertir? Invertir primero y vivir después. Okay. ¿Un trámite que eliminarías mañana mismo? Solicitudes de información que están a disposición en los registros públicos. Desde tu perspectiva legal, ¿cuál crees que es una habilidad que todo corredor debería aprender? Creo que la gestión de relaciones y la comunicación efectiva, ideal. ¿Qué crees que está sobrevalorado en la tendencia inmobiliaria? Creo que lo que decíamos antes de las ubicaciones premium, pensar que una propiedad se vende solo por una buena ubicación. Yo creo que ahora las personas buscan más que solo una buena ubicación. Infraestructura, ¿verdad? Servicios, accesos, oportunidades de desarrollo. Entonces creo que esa puede ser una tendencia sobrevalorada. ¿Puedes describir el mercado inmobiliario en una sola palabra? Oportunidad. Muy bien. Y ya para ir finalizando, después de ver tantas historias, ¿verdad? En cierres y todo esto que hemos estado conversando hoy, ¿qué te sigue apasionando? ¿Qué es lo que más te apasiona de la industria de los bienes raíces y mezcladas con el derecho? Me apasiona mucho el proyecto que estamos trabajando, en donde hay una intersección entre la parte legal, la parte de negocio y la parte de tecnología. Yo creo que eso es una experiencia verdaderamente espectacular que nuestros clientes y nuestros socios o los asesores que trabajan con nosotros en estos procesos están experimentando. Entonces me apasiona mucho realmente ver hasta dónde podemos seguir mejorando la experiencia de los procesos de cierre. Y como un poco más general o por encima de esta respuesta que te doy, yo creo que lo que más me gusta es el trabajo con personas, ¿verdad? Porque como te decía al principio, al final este es un negocio de personas y los clientes me gusta entender cuáles son sus objetivos para comprar en Costa Rica. Las inversiones para comprar una propiedad usualmente son decisiones importantes en la vida, entonces poder acompañarlos en ese proceso, entender sus motivaciones y tratar de brindarles la mejor experiencia posible es tal vez lo que más me apasiona y me gusta de mi trabajo. Creo que eso es como realmente lo más importante, tener esa conciencia de saber que no es solo vender, ¿verdad? Sino que es
algo que es una decisión muy importante de nuestros clientes. Así es. Bueno, correcto. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad lo valoramos mucho. Si querés puedes dar tus contactos, a dónde te pueden encontrar, los contactos de la empresa. Claro, Correo electrónico, teléfono, todo. Claro, nosotros estamos ubicados, tenemos una oficina en San Rafael de Escazú y en la Marina de Flamingo, y nos pueden contactar al correo info@pbp-cr.com. Ahí los recibe el equipo y podemos explicarles un poquito más detalle los servicios que ofrecemos, enseñarles la plataforma que desarrollamos y ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o proceso que necesiten y que quieran que los apoyemos. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Gracias a Oscar Wong, como siempre, por estar apoyándonos acá, y nos vemos en la próxima.